Representante por Antioquia y del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, muy buenos días. Sí, doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, un colega suyo en estos temas tan apasionantes de la situación fiscal del país, Carlos Caballero Argáez, publicó un artículo en El Tiempo diciendo que lo que estamos haciendo es magia y que el país no puede seguir viviendo de recursos y de ingresos tan aleatorios como las utilidades del Banco de la República y las utilidades de Ecopetrol y las ventas de empresas, sino que tiene que tener una posición fiscal sólida. Entonces, que lo que estamos haciendo es magia. ¿Cuál es su parecer sobre la situación fiscal del país, doctor Óscar Darío Pérez? Doctor Londoño, yo pues leí el artículo al que usted se refiere, el doctor Carlos Caballero, que es una persona que al menos a mí me merece toda la confianza, toda la credibilidad. Conozco de sus ejecutorias, de su idoneidad. Lo conocí como ministro, siendo yo congresista en esa época. Y la verdad es que yo creo que también hace un análisis un poco apasionado. Él califica de mago al doctor Alberto Carrasquilla por dos razones. La primera es que porque el déficit fiscal que muestra el país a 31 de diciembre de 2019 de 2.5% del PIB, que entre otras cosas no se nos puede olvidar, que es que ese déficit fiscal viene de épocas recientes, en unos gobiernos, bueno, un gobierno como el del doctor Santos, donde tuvo déficits fiscales del 3.6 y del 3.7, y eso como que se olvida muy fácil, y el doctor Carrasquilla pues terminó, o el gobierno mejor terminó el año anterior con un déficit del 2.5%, cuando la regla fiscal le permitía subir al 2.7%. La verdad es que participando yo en ese comité de la regla fiscal, por haber sido presidente de la Comisión Tercera, ese comité que es estricto, todavía recuerdo las palabras de Guillermo Perry, un hombre serio, ese comité es estricto, no es maleable, le autorizó al gobierno aún muy por encima del 2.7, dada la consideración que teníamos de un gasto emergente que se puede calificar como emergente, pero no igualmente enorme, como es el gasto que precipitan las migraciones de los venezolanos en el país. 1.6 millones de venezolanos pues demandan un gasto público muy cercano a unos 7 u 8 billones de pesos año. Entonces la verdad es que el doctor Caballero Argáez critica al gobierno y al ministro Carrasquilla porque utilizó unos dividendos extraordinarios de Ecopetrol, utilidades que estaban ahí por 3.6 billones de pesos, y señala que las utilidades determinadas por el Banco de la República de 10 billones de pesos no van a ser ciertas, que porque son producto de la venta de divisas. Hasta donde yo tengo entendido, no es por venta de divisas, es por la utilidad que le generan las reservas internacionales del país, y esas utilidades a veces son muy altas, a veces son muy pequeñas y a veces son pérdidas. Entonces él dice que nos sinceremos y concluye diciendo que debemos hacer una verdadera reforma tributaria. Ahí sí yo tengo que estar en desacuerdo con el doctor Caballero Argáez, porque ¿qué es una verdadera reforma tributaria? ¿Vamos a hacer otra? No acabamos de hacer una hasta donde nos dio la situación, y él de cierta manera critica que la ley de financiamiento, la ley 1943, la ley que se cayó, tenía un propósito inicial de recaudar 14 billones y que en el Congreso se modificaron todas las propuestas para aterrizar solamente en un recaudo de 7 u 8 billones de pesos. Es cierto, acuérdense que el IVA no se generalizó como se iba a generalizar, el Congreso se opuso diametralmente a esa propuesta. Yo tengo mucha esperanza, doctor Londoño, en la ley 2010, en la ley de crecimiento económico. No es milagrosa, no es la panacea,
pero me parece que tiene unos instrumentos de política pública, tributaria, económica, que van a generar un mayor valor del recaudo, ese sí, ordinario y no extraordinario. Ejemplo, la factura electrónica. Lo que vamos a aumentar en recaudos de IVA por la imposición de esa medida va a ser muy importante para atacar ese déficit fiscal. Ejemplo, la normalización tributaria, a la que le pido a la DIAN que ponga en vigencia desde ya y no espere a que un computador es que saque los formularios. Eso es una cosa casi que primitiva. Nosotros tenemos que permitirle a muchísimos colombianos y extranjeros que tienen residencia fiscal en Colombia que puedan acogerse de una vez a ese mecanismo, que es un mecanismo de recaudo, de sinceramiento. Por ejemplo, el beneficio de auditoría, que se va a ver más temprano que tarde. Yo siempre me hago una pregunta, doctor Londoño, ¿por qué en todos los países del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, en los primeros meses del año la gente declara renta? ¿Y por qué en Colombia las empresas declaran renta por el mes de abril o mayo? Y las personas naturales, agosto, septiembre y octubre. Eso no es una postura equivocada. ¿No necesitamos acaso los impuestos en marzo y no en octubre? Entonces, toda esa modernización de la DIAN esperemos que se dé en esa lucha contra la evasión, en esa lucha contra la elusión, y tengo muchísimas cosas más que decir de la ley 2010, la ley de crecimiento económico, que son las que en últimas podrán ser la reforma tributaria que reclama el doctor Argáez. Conclusión, yo creo que él es un poco exagerado en el análisis, bastante severo en el análisis, de calificar a un ministro de mago, que es que porque está maquillando las cifras. Las cifras no están maquilladas, esa es la realidad. Esos fueron los ingresos de Colombia, porque de lo contrario sería una falsedad documental y sería una falsedad moral con un país darle unas cifras que no corresponden. Doctor Oscar Darío Pérez, esto está conectado con un tema fundamental. Las finanzas del Estado están conectadas con el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos para contribuir a esas finanzas y para hacerlas sólidas. Y eso es a través de los impuestos. La carga tributaria de los empresarios colombianos no es excesiva, no nos pone por fuera de competencia. Aquí estamos viendo unos temas que demuestran por qué no somos competitivos. El paro camionero ahora. El paro camionero, los camioneros tienen toda la razón. ¿Cómo no nos dejan trabajar? Y la alcaldesa tiene toda la razón. ¿Cómo los dejo trabajar si ustedes envenenan el ambiente con camiones de hace 40 años o 30 años que son unas verdaderas fumarolas? Tienen la razón los dos. Lo que pasa es que por años Colombia eludió la obligación de atender su transporte terrestre y ahí estamos. Impuestos y transporte, condiciones para exportar, y si no exportamos nos vamos a morir. Doctor Oscar Darío Pérez, me parece a mí, conecte usted esos temas, por favor. No, tiene usted toda la razón, doctor Londoño. Por supuesto que la reforma tributaria sola no basta, pero miremos de la última reforma tributaria. Nosotros tenemos hoy, pero estos son estudios hechos con seriedad, una tarifa de tributación en conjunto entre renta, ICA, impuestos laborales, contribuciones, etcétera. Un empresario perfectamente puede pagar el 71.2% de sus utilidades en todos esos gravámenes. Con este proyecto, con esta ley, la 2010, eso se va a disminuir a 54.6, es decir, 20 puntos. Eso es una locura, eso es una rebaja enorme. Claro que no faltaron pues los que nos dijeron que era que nosotros estamos bajando los impuestos a los ricos, como si el 90% de las empresas en Colombia no fueran pequeñísimas, familiares, microempresas y medianas empresas. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que hoy que somos el país que lleva esa horrorosa bandera de ser el más alto en materia tributaria, en mucho, digámoslo, con un ranking mundial y con el ranking de América Latina no queda ninguna duda. Hoy somos el primero, el segundo es Brasil, el tercero es México, y nosotros pasamos a ser, pasamos a ser ya el
cuarto país más barato con esta reforma. Entonces, esto no es una cosa de poca monta. Mire usted, el costo de uso del capital, estudios serios, Banco República, Ministerio de Hacienda, el costo del capital sin esta reforma hubiera sido el 13.3%, va a ser o ya es del 9.7%. Esos son 4 puntos que se dicen muy fácil, pero calcule eso usted frente al nivel de deuda pública y de deuda privada también, porque nos volvemos un mejor riesgo para los inversionistas, para los prestamistas. Y esta reforma también trajo algunos aspectos favorables en materia social. Esa devolución del IVA no puede pasar tan imperceptiblemente. Lo mismo la disminución del aporte pensional, lo mismo lo del régimen simple, lo mismo lo del empleo para los jóvenes, que pretendemos llegar a 415,000 jóvenes. Así que, sin que esto sea la solución magistral a todo eso, pues usted tiene toda la razón, doctor Londoño. Hay otros aspectos que habrá que considerar. Ahí hablamos temas de la chatarrización, pero lo que pasa es que teniendo razón los camioneros, teniendo razón la alcaldesa, pues también tenemos que señalar de que hubo años paquidérmicos, inerciales, donde aquí en esas materias nada se hizo. Entonces, yo creería que pues tendrá que haber un justo equilibrio entre las demandas de los unos y las demandas de los otros. Tenemos un problema real y tenemos 2 derechos, el derecho al trabajo, claro, hay que permitirles, hay que chatarrizar esos vehículos, hay que darles instrumentos para que adquieran nuevos vehículos. En la reforma tributaria lo hicimos, le estamos dando exención del IVA a los vehículos, a los transportadores que adquieran hasta un vehículo con ciertas características. Ahí tienen un instrumento para que la alcaldesa de Bogotá y los camioneros se pongan de acuerdo. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Usted tiene la razón, pero cuando hay un conflicto de 2 derechos, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, yo no sabría, doctor Londoño, si usted consultara a la opinión pública, ¿cuál escoge? Es que no puedes escoger, no puedes escoger el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos fundamentales, uno no puede escoger. Lo cierto es que dejamos pasar años y años y no hicimos la chatarrización. Y qué bien hubiera estado invertida la bonanza petrolera en arreglar el problema del transporte terrestre, que es uno de los grandes cuellos de botella que tiene el empresariado. Y me permito decirle que hay un solo temita con el que no estoy de acuerdo con usted y nos vamos a poner de acuerdo muy rápidamente. Bajarle el impuesto a las grandes empresas no es bajárselo a los ricos. ¿Dónde me deja los proveedores? ¿Dónde me deja los clientes de las empresas? ¿Dónde me deja los trabajadores? Cuando usted le baja el impuesto a las grandes empresas, se lo está bajando a un sector importantísimo de la población, que son los que giran alrededor de esas grandes empresas. No es el que finalmente recibe los dividendos, eso es aleatorio. Lo que significa la gran empresa en el concierto del país, eso es pura demagogia. Decir que bajarle el impuesto a las grandes empresas es bajársela a los ricos. ¿O no? O nos ponemos en desacuerdo aquí usted y yo. No, estamos de acuerdo, porque es que eso es teoría económica. Mire usted, es que las empresas no son ricas ni pobres. Las empresas en sí son unidades productivas. Cuando usted le da competitividad, cuando usted le dice a un gran empresario, a una gran empresa, mire, su tarifa del impuesto sobre la renta ya no es el 43%, sino el 33%. Es que esos son 10 puntos de golpe de entrada. Y después va a ser el 30%. Y usted le dice, y no va a tener renta presuntiva. Y usted le dice, no va a tener impuesto a la riqueza, y usted le dice, el impuesto predial suyo en los municipios donde tenga sus plantas fabriles o distribuciones va a estar controlado, porque hay una ley que nosotros presentamos. Yo tengo que decirlo con mucha humildad, de que esa es una ley mía, la ley que controló el impuesto predial a partir del 1 de enero de este año, la ley 1995 de agosto del año pasado, del año 2019, donde le dijo a los municipios,
Ustedes no se pueden secar de recursos, pero tampoco dejen de abusar, dejen de abusar con los contribuyentes de predial. Pues si usted le dice a una gran empresa, mire cómo todo esto y le vamos a admitir como descontable el impuesto de industria y comercio que usted pague, en un 50% inicialmente y después en un 100%, y le vamos a decir, traiga bienes de capital, reconvierta todo su proceso productivo y todo el IVA de esos bienes de capital que usted paga se lo descuenta del impuesto sobre la renta. Cuando nosotros damos condiciones de competitividad, pues este país mejora. Mire la inversión, doctor Londoño. Es que nosotros somos la excepción en América Latina en materia de inversión. El florecimiento de la inversión en Colombia es gigantesco. Nadie lo podrá negar. Aquí tengo una gráfica que estoy mirando, realmente la evolución de la inversión en Colombia durante el año 2019 es enorme, enorme. Chile, que era dizque el país en el cual todo el mundo volcaba su mirada, se quedó pero atrás. Ahí están logrando su propósito los de Cuba y de Rusia, que vienen envenenando todas estas marchas a través del vandalismo. Ahí tienen bajando la economía chilena en el último trimestre, ya no es subiendo, es bajando, y eso toda esa demanda de inversión la cogió Colombia. Así que, claro que sí, doctor Londoño, nos ponemos de acuerdo muy rápido. ¿Cómo somos un país que crece al 3.3? Somos el oasis de América Latina, que en su conjunto creció al 0.2, y el índice de producción industrial de Colombia aumentó gigantescamente comparado con el mundo, y somos de las pocas economías del universo que creció a esa tasa. Ahora no vayan a decir que es que yo estoy diciendo de que esa tasa es suficiente, que lancemos las campanas al aire. No, estamos muy lejos. Colombia tiene que crecer a niveles del 5 y del 6% para poder realmente dar el paso a un país no de ingreso medio, sino un país desarrollado. Todavía nos falta muchísimo, pero yo creo que estas cosas sí las debemos mirar. Mire, México decreciendo en la inversión, es que esto en otras épocas nadie lo creía, al menos 5.5, menos 5.5, y Colombia creciendo con un índice de inflación, un índice de inversión comparado un año con el otro por encima del 5%. Brasil con el 3.3%, Perú con el 1.3%. Estas son noticias que a nosotros nos deberían, de cierta manera, permitir mirar el futuro con un poquito de más optimismo. Obviamente que mientras tengamos a una persona que no se ha dado cuenta que perdió las elecciones 18 meses después, pues no será fácil. Ojalá viera usted los flujos netos en la cuenta financiera. La inversión extranjera directa en Colombia ha sido la excepción en América Latina. Entonces, el crecimiento que hemos tenido en materia de recaudo tributario, por esas medidas que le hemos dado a la DIAN de la lucha contra la evasión y la elusión, tenemos un balance fiscal del gobierno nacional con superávit primario por primera vez en muchos años. Entonces, ahora, yo volviendo al artículo del doctor Caballero Argáez, dice, bueno, aquí hay que controlar el déficit fiscal. Él tiene toda la razón, pero es que el déficit no se controla sino de dos maneras. O aumenta las entradas corrientes, es decir, que haya flujo de recaudo tributario, o disminuye los gastos. Y en esa disminución de los gastos, sí es muy bueno precisar en qué es en lo que debemos disminuir. En la inversión, en el alcance social de los programas del gobierno, es decir, en optimizar ese gasto social. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que al menos nos digan de dónde recortamos, cuando se proponga eso. Así que no estamos en desacuerdo, doctor Londoño, muy de acuerdo. Bueno, pero nos pusimos en desacuerdo en una cosa, que usted resolvió decir que su proyecto para controlar el impuesto predial, que es terrible como se está manejando por parte de municipios en el país, que es terrible, que ese acuerdo, lo dice usted, es suyo y lo dice con mucha humildad. Dígalo con orgullo, con orgullo. No es de acuerdo, esa ley.
No, ahí estamos, por eso, esa ley, Sí. ahí estamos en desacuerdo, dígalo con mucho orgullo, a eso Pues había que ponerle remedio. Los municipios no pueden acabar con los proyectos de desarrollo económico del país por dragones y por poner unos impuestos prediales que la gente no es capaz de pagar. Doctor Oscar Darío Pérez, la gente no es capaz de pagar lo que los municipios están cobrando. Y entonces había que ponerlos en regla y usted lo hizo. Y no lo diga con humildad, dígalo con mucho orgullo y con mucha sí, satisfacción. Y ahí estamos en desacuerdo. sí, estamos en desacuerdo en eso porque yo lo he dicho con humildad y lo voy a decir con orgullo como usted me lo dice. Mire usted, han salido los alcaldes, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, el de Cali, el de Ibagué, el de Pereira, el de Manizales, todos a decir, no vamos a subir los impuestos prediales, esa fue una decisión que tomamos. Bueno, felicitaciones, pero esa decisión la tomaron porque la ley se los obligó. Le voy a contar esto. La ley 1995, que es tan sencilla, dice simplemente que crezca el avalúo lo que quiera, producto de la actualización, de la conservación o lo que sea. Pero el impuesto mismo no me puede crecer más de el IPC más 8 puntos. Si el IPC fue 3 y 8 es 11, no me puede crecer más del 11%. Hasta. Pero si es del Estados Unidos, no le puede crecer más del IPC, es decir, más del 3%. Los alcaldes venían, qué pena decirlo, venían subiendo los prediales al 80, al 70, al 1000%, sin que nadie los controlara. Y ese jueguito se acabó, porque es que los presupuestos de los municipios, o sobre todo de las ciudades capitales, se estaba haciendo es, ¿cuánto necesitamos? Y eso riéguelo en impuestos. No, ya no es así, ya es lo que voy a recaudar, lo debo manejar muy bien porque yo no puedo aumentar esos recaudos aunque el avalúo catastral crezca lo que crezca. Una casa que estaba en 100 millones y por la actualización catastral pasó a valer 500, pues el impuesto predial no lo pueden subir sino máximo un 11% en el escenario que le dije. Y lo mismo si es una planta fabril, lo mismo si es una bodega, lo mismo si es una oficina. Porque es que esa voracidad fiscalista de los alcaldes, doctor Londoño, venía afectando gravísimamente las finanzas de los contribuyentes. Tener vivienda, tener casa, se estaba convirtiendo en un mal negocio, porque el impuesto predial se estaba convirtiendo en un arriendo. Gracias a Dios le entregamos esa ley a Colombia, yo aplaudo a los alcaldes, a la alcaldesa, a todos, pero que al menos tengan un poquito de consideración y digan que eso lo hicieron porque creen en eso y porque hubo una ley que se los obligó. Me hago una pregunta contraria, si esa ley no existiera, ¿cómo hubieran actuado? Ay, ni me diga. Bueno, hablar con usted sobre estos temas tiene un problema y es que pues algún día se tiene que acabar la conversación y uno quisiera que no se acabara. Porque Gracias, usted tiene la difícil facilidad de los clásicos, como usted sabe la materia, como está convencido de ella, como la conoce en todas sus partes, la presenta al escrutinio de la gente con una sencillez y con una fuerza extraordinarias. Representante Oscar Darío Pérez, un honor y un gran gusto hablar con ustedes de la hora de la verdad. Doctor Londoño, un saludo muy especial, muchas gracias por este contacto con toda la opinión pública. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, nos estaba dando una lección de Hacienda Pública, de Derecho Tributario, de organización fiscal del país, sencillamente excepcionales. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.